Hola, muchas gracias. Bienvenidos a Seichonoye. Estoy muy contento de estar con ustedes, mis amigos de Latinoamérica, de España, toda la gente que está en este momento escuchando nuestra conferencia. Para empezar, vamos a iniciar con una oración que está en este libro, Mis Oraciones, de autoría del profesor Masaharu Taniguchi. Les pido para que se pongan en posición de oración, con sus manos delante del rostro, sus ojos cerrados, el corazón blando, tranquilo, la mente serena, pensamiento solamente en la luz de Dios que está en este momento dentro de cada uno de nosotros. Escuchen esta oración que es para superar la inseguridad y el miedo. Una explicación del maestro Masaharu Taniguchi. Pensar que existe lo que no existe es ilusión. Admitir que existe aquello que no existe es engañarse, es negar que Dios sea omnipotente y que toda su creación sea buena, bella y verdadera. Cuando se niega la existencia de Dios, surgen la inseguridad y el miedo. La inseguridad es una imagen transitoria que aparece cuando usted duda que sea uno con Dios. Aunque no lo busque, Él está dentro y fuera de usted, protegiéndolo y cuidándolo. Ahora la oración. Mentalice de la siguiente manera. Dentro de mi ser existe la paz de Dios. Nada puede perturbar mi tranquilidad. El limpio lago interior de mi alma es sereno porque está protegido por Dios y refleja la gloria de Dios Padre eterno. Estoy en paz. La paz de Dios está dentro de mi alma. Lo que perturbó mi alma desapareció para siempre. Soy uno con Dios. Él es mi propia vida. Aquí en este instante recupero la fuerza y la valentía. Enfrento la vida y el trabajo con toda y solemne paz interior. Enfrento la vida y el trabajo con total y solemne paz interior. Como soy uno con Dios, nada puede perturbar la paz de mi alma. Ningún mal se acerca a mí. Estoy con Dios, estoy protegido por Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Una oración muy importante para ser hecha todos los días en este pequeño libro que tiene centenas de oraciones, mis oraciones, porque justamente estamos ahí a enfrentar un momento de pandemia, mucha gente con miedo y con inseguridad, pero claro que vamos orando, creyendo siempre que estamos junto a Dios y seguramente estamos protegidos por su amor y su sabiduría. Entonces no debemos dejar que la mente colectiva, la mente de las personas que tienen miedo o que así van a propagar el miedo, deje influenciarnos por estas mentes, influenciar nuestro pensamiento, o sea, hacer con que nos alejemos de Dios. Entonces, si Dios está dentro de nosotros, vamos a orar para todos los días mantener la convicción de que Dios es uno con nosotros, con usted que está ahí escuchando. Hoy vamos a estudiar este libro para realizar el amor y la oración del profesor Seicho Taniguchi. Este libro, entonces, para realizar el amor y la oración, hay un capítulo que es el capítulo La verdadera fe, que está en el capítulo 14, en la página 187 de este libro, o sea, para realizar el amor y la oración. O sea, la verdadera fe. ¿Qué es la verdadera fe? Entonces,
En primer lugar, la oración ya nos ha indicado un camino para la verdadera fe. O sea, comprender desde el fondo de nuestra alma que nosotros somos Dios. Entonces somos uno con Dios, somos hijos de Dios. Significa entonces que cuando yo creo que soy hijo de Dios, entonces seguramente esta convicción va a volverse como acción. O sea, yo tengo una convicción mental y esta convicción mental se vuelve una convicción de actitudes. Cuando yo empiezo a actuar, a agir como una persona que cree que Dios soy yo, entonces yo voy a tener la mente serena, yo voy a tener tranquilidad. Entonces, la idea, la fe verdadera empieza de ahí. Entonces, profesor Seicho escribe, Seicho Noé puede ser considerada una religión, un movimiento suprarreligioso y también un movimiento literario. O sea, para usted que está llegando por primera vez en Seicho Noé, puede preguntar, Seicho Noé significa una traducción libre, hogar del progreso infinito, hogar del progreso infinito. Es una religión. Bueno, el profesor dice, bueno, transciende incluso la palabra religión, pero puede ser considerada una religión porque religa a nosotros, a Dios, un movimiento suprarreligioso, porque nosotros no tenemos sectarismo religioso, abrazamos todas las religiones y los religiosos, y también un movimiento literario, porque claro, la base de toda nuestra filosofía está en los libros, está en las palabras. Tenemos 400 libros en portugués, una centena de libros, varios libros en español. Entonces, la literatura de Seicho Noé está fundamentada en los libros. ¿Ok? Y el profesor en la página 188 explica también. En verdad, aquí, las organizaciones religiosas, ¿no?, están todas transmitiendo a las personas la fe verdadera, o entonces puede ser que una u otra religión está a transmitir supersticiones, pero en cierto sentido contribuyen para la evolución de la alma humana. Aquí que estamos entonces creyendo que todas las religiones, incluso algunas supersticiones, están ahí contribuyendo de una manera o de otra para la evolución del ser humano, para la evolución del alma de las personas. ¿Ok? Pero hay que distinguirse qué religión o qué superstición también puede ser considerada verdadera. Vamos a ver aquí con el profesor Seicho Taniguchi. De esta forma, los hombres conceptúan a Dios con libertad. O sea, si yo tengo varias formas, varias maneras de escuchar respecto de Dios, sea en varias iglesias o entonces en otros tipos de religiones, significa que nos ha dado la oportunidad de poder escuchar respecto de Dios de distintas maneras. Esto es interesante. Entonces, cada uno de nosotros va a buscar una manera de comprender a Dios de acuerdo con su mentalidad. O sea, si pensamos cómo los hombres antiguos pensaban en Dios, entonces en un creador, significa que ellos tenían una concepción que hoy nosotros tenemos una comprensión mayor de las cosas, cambiamos nuestra mentalidad y así abrimos la oportunidad de comprender a Dios de una otra manera de personas que estaban allá 200, 300, 400 años antaños, ¿no? Entonces significa que mientras vamos buscando a Dios, nuestra mentalidad va cambiando, con los avances científicos y nosotros podemos percibir a Dios
de una otra manera. Ahí entonces el profesor, el maestro Seicho Taniguchi explica, de esta forma, los hombres conceptúan a Dios con libertad de criterio, de conformidad con el nivel mental de cada uno. Creen en ese Dios, Buda o otras entidades, ¿no? Viviendo cada cual de modo diferente. Esto es para nosotros significado de la libertad que los seres humanos tienen, entonces, para poder comprender a Dios. Entonces, si usted vino a Seicho no Ye, significa que usted tiene una mentalidad capaz de comprender a Dios de la manera que el maestro Masaharu Taniguchi habla, que el profesor Seicho y todos los profesores de Seicho no Ye hablan al respecto de las enseñanzas o entonces de Dios. Por ejemplo, yo cuando conocí Seicho no Ye, esto en 1984, hace muchos años, entonces yo estaba en una manera así buscando las respuestas para mis preguntas. En verdad, yo tenía una voluntad muy grande de cambiar el sufrimiento de la gente, de las personas, ¿no? ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué las personas se enferman? Entonces yo buscaba las respuestas, empecé con movimientos sociales, que son muy buenos, pero los movimientos sociales buscaban, en mi cabeza, claro, de jóvenes, de 20 tantos años, buscaban en mi concepción cambiar el alrededor del hombre, o sea, las condiciones materiales del ser humano. Y yo miraba a las personas y pensaba, más falta algo. Porque la gente quiere cambiar, por ejemplo, los sistemas, quiere cambiar, pero no cambia la mentalidad del ser humano. Entonces yo cambio, por ejemplo, yo soy el creador de algo muy bonito, muy hermoso, pero pongo a la gente en este lugar hermosísimo y las personas empiezan a pelear. Yo visité otros lugares, por ejemplo, lugares que las personas se iban voluntariamente, por ejemplo, en haciendas, haciendas que cultivaban así orgánicos y todo eso, pero la mentalidad que allí estaba no es una mentalidad compatible con aquel paraíso. Entonces yo pensaba, entonces el paraíso no existe, porque la gente que está en el paraíso vuelve al paraíso en un infierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí Seicho no Ye llega en mi vida, el maestro Masaharu Taniguchi explica en La Verdad de la Vida, volumen 3. Es necesario cambiar la mentalidad humana. Cambiando la mentalidad humana, cambia también sus ideas, y las ideas más maravillosas van a crear un mundo también maravilloso. A mí me pareció una lógica increíble, porque claro que las condiciones materiales obviamente son buenísimas, ¿no? Entonces, si yo estoy en un lugar hermoso, voy a influenciarme por este lugar hermoso. Pero si voy a vivir en un lugar hermoso, no cambio mi mentalidad, voy a dejar que este lugar hermosísimo que está a mi alrededor cambia un poquito de mi mentalidad, a veces muy poco. Y cuando yo empiezo a convivir con otras personas, ya empieza la mentalidad de disputa, el egoísmo y otras cosas más. Entonces, ese aspecto que entonces maestro explica que usted que conoció Seicho no Ye ya tiene una mentalidad, como yo tenía, de buscar a Dios de una manera diferente, distinta. O sea, cree que Dios nos puede castigarnos, no hay una lógica en un Dios que es un Dios Padre que está ahí para punirnos, para poder castigarnos. Eso es una equivocación total. Entonces yo creía que no es posible existir un Dios de esta manera. Comprendiendo, yo buscaba algo y Seicho no Ye, yo me sintonicé con Dios, con Seicho no Ye, ¿no? A través de Seicho no Ye conocí Dios que yo ya buscaba. Entonces yo pienso que usted también
está en la misma situación que yo. O sea, ya tenía un cierto pensamiento que estaba sintonizado con Seicho no Ye. Y otras personas, a criterio de cada uno, de su libertad, su libre albedrío, entonces cada uno tiene entonces un tipo de mentalidad y sintoniza con una religión de acuerdo con su mentalidad. Ahí explica entonces eso el profesor Seicho Taniguchi. Y explica así. La verdad es única, pero cuando personas de diferentes niveles mentales divulgan esta verdad única en diversas épocas, yo hablé de eso anteriormente, la observan a través de diferentes tipos de lente. Ay, qué interesante, una lente. Y así la ven con algunas distorsiones. Entonces, si la lente de los anteojos es, por ejemplo, roja, yo voy a mirar aquí a mi alrededor y voy a mirar las cosas, por ejemplo, que es blanco, voy a mirar como rojo y tal vez voy a mezclar otros tipos de colores. Eso es algo muy obvio. Entonces, a depender de la mente, de la lente mental de las personas, la interpretación de Dios será distinta. Si las personas aún desean punirse, la autopunición, significa que van a buscar una religión que aún predica la autopunición como una manera de acercarse a Dios. Si yo no creo que la autopunición va a hacer un cambio profundo en mi mente y yo busco una relación de amor a Dios, entonces significa que voy a buscar una religión que tiene que predica este mensaje. Esto es la lente mental que dice el profesor. La lente mental está llena de conceptos. No, es hecha, ¿verdad?, de conceptos, de predicados. Eso es la lente mental, ¿no? Entonces, él explica que entonces hay una verdad común, ¿ok? En alguna parte existe algo de bueno y útil en todas las religiones, porque es necesaria de acuerdo con la mentalidad de la persona. Piense, si usted tiene un niño, ¿no?, en una guardería, tú tienes que tratarlo como un niño, explicar sus tareas a partir de la mentalidad que él tiene. Si usted tiene un joven en la universidad, tú tienes que tratarlo como un universitario, explicar las materias como un universitario. Entonces, si voy a explicar matemática para un niño que está en una guardería, entonces yo tengo que explicar a través de juegos, a través de una manera de hacer que él comprenda de acuerdo con su mentalidad. Si yo tengo un joven que está estudiando matemática en la universidad, es otro tipo de explicaciones, podemos profundizar cada vez más. Así es con las religiones. Entonces yo creo que Seicho no Ye es una religión que va a traer para sí gente que tiene una mentalidad que cree en esta manera de ver a Dios y todas las cosas a su alrededor. O sea, ver Dios de una manera, Dios es bien absoluto, todas las personas son maravillosas. Yo creo que es importante yo perdonar las personas y vivir en armonía con todas las cosas del cielo y de la tierra y practico esto. Esto es la base de la enseñanza de Seicho no Ye. Y ahí está. Una alerta. El profesor entonces explica que por razones, entonces, a una superstición tiene su razón de ser, pero si predicarse cosas absurdas, muy distantes de la verdad, habrá un peligro de corromper al hombre en lugar de perfeccionarlo. Ahí una alerta del maestro Seicho Taniguchi, ¿ok? Estamos hablando de religiones o entonces de sectas religiosas, supersticiones que no alejan el hombre de la verdad, aproximan el hombre de la verdad. Puede ser que aproximan un poquito así, puede ser que un poquito más,
pero aproximan. Entonces una superstición se caracteriza por el hecho de rebajar a Dios. Entonces, ¿cómo yo comprendo qué es verdaderamente una religión o una superstición que rebaja a Dios? Que, o sea, que no es una buena superstición. Superstición, así se habla, ¿no? Se caracteriza por el hecho de rebajar a Dios. ¿O qué es rebajar a Dios? Aquí una explicación muy interesante del profesor Seiichi Taniguchi. Mira qué interesante, ¿no? Por el hecho de rebajar a Dios, que es absoluto, volviéndolo un ente relativo. Dios es absoluto, pero si una religión va a volverlo como un ente relativo, está, como dice el profesor, maestro Seicho, rebajando a Dios. ¿O qué es un ser absoluto? Que tiene poder absoluto, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo puede, que está a mi alrededor, dentro de mí, todas las cosas, que es bueno, que es amor, que es sabiduría. Eso es absoluto. Ahora, si yo pienso que Dios, por ejemplo, explica el profesor, que Dios ama a determinadas personas. Ah, Dios me ama. O Dios ama a una persona porque es muy buena, pero yo he cometido muchos pecados, entonces Dios no es posible que Dios me va a amar porque soy una persona que no soy merecedera de este amor de Dios. Eso es rebajar a Dios. Tratar a Dios como un ente, como un ser relativo. Por eso que Cristo nos ha enseñado que el sol nació para toda la gente, los buenos y los malos. Entonces significa que Dios es un ser absoluto. Cristo tenía esta convicción. Entonces, escribe el profesor, las personas, ¿no?, que tienen esta mentalidad, ¿no?, que predican como si Dios perteneciese a este mundo relativo, viven atemorizadas ante el arbitrio de ese Dios, imaginando por ellos mismos. Este es el perfil característico de una organización considerada supersticiosa. O sea, cuando una religión predica que Dios ama a unas personas y no ama a otra persona, un pueblo y no a otro pueblo, significa que está predicando, está hablando al respecto de un Dios relativo. Y para Seiichi Noye, Dios es absoluto, no hay espacio para un Dios relativo en Seiichi Noye. Entonces, como Dios, que es infinito, es rebajado a un ente infinito, Dios es infinito, omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿No es maravilloso eso? Entonces, como Dios es infinito, es rebajado a un ente finito, no será posible obtener a través de él la infinita alegría y la libertad espiritual. Repito, como Dios, que es infinito, es rebajado a un ente finito, relativo, no será posible obtener a través de él la infinita alegría y la libertad espiritual. Claro. Si yo pienso que Dios no me ama porque soy un pecador, ¿cómo voy a creer que Dios va a protegerme, va a curarme, etcétera, etcétera? Yo relativicé a Dios, volví Dios como un ente relativo. Entonces, yo voy a tener una relación relativa con Dios. Si yo tengo en mi corazón, en mi mente, que Dios es un ser absoluto, infinito, omnipresente, omnisciente,
omnipotente, entonces yo voy a creer que Dios puede curarme porque me ama. Yo tengo mis defectos, yo estoy también estudiando las enseñanzas, pero recibo a Dios de brazos abiertos, porque creo que mira solamente mis puntos positivos, la luz que está dentro de mí. ¿Ok? Y continúa el profesor. Cuando alguien considera a Dios un ente finito y no infinito, no podrá reconocer verdaderamente a Dios omnipresente en el universo. Omnipresente en el universo. Quien piensa que Dios está apenas en las iglesias, en un templo o en una capilla, y que solo podrá acercarse de Él y recibir su bendición a través de ciertos rituales, no cree en el grandioso Dios universal. Bellísimo, hermosísimo. Sino en un Dios pequeño y por lo tanto también profesa una fe ilusoria. Bellísimo. Voy a hacer una pregunta para usted. Aquí vamos a ver la fe relativa y la fe absoluta. La fe relativa y la fe absoluta va a manifestarse de acuerdo a cómo yo interpreto incluso las cosas que voy a leer en los libros, en la Biblia, en las Escrituras Sagradas. En la manera que yo interpreto, revela los preconceptos y conceptos que yo tengo en mi mente. Va a revelar, como interpreto las Escrituras, la manera como yo concebo a Dios. Tengo la idea de Dios. O sea, si es un ser relativo o absoluto. Porque, mira, yo puedo pensar así, no, yo conozco a Dios absoluto, yo tengo certeza, yo sé que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, oh, qué maravilloso, yo tengo esta concepción. Pero cuando voy a leer los libros, yo no logro captar la profundidad de la imagen verdadera de la vida. Entonces yo voy a traer ahí un texto. Vamos a hacer un texto. Solo que no voy a utilizar los libros de Sechoneh. Claro que está en los libros de Sechoneh, pero yo hice un texto que yo estudié a partir de un texto del maestro Masaharu Taniguchi, un texto bíblico. Tenemos unos minutitos entonces. Aquí está. Cuando yo hablo de Génesis, en Génesis hay un jardín de Edén. Edén significa jardín. Y Dios ha sembrado varios árboles que están en este jardín. Cuando yo hablo al respecto de los árboles que están en el jardín de Edén, ¿qué árbol es la principal? Aquella que está en su mente. Aquella árbol que cuando yo hablo tú piensas, este árbol es el árbol de ta. ¿Qué árbol que está en su cabeza ahora, en su memoria en este momento, que es muy importante, que es algo central de Génesis? Vamos a pensar un rato. Yo estoy escuchando unas personas hablando de árbol, de este conocimiento del bien y del mal, ¿no? Este árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Será esto que yo estoy a escuchar? Entonces, toda la gente, cuando yo pregunto, en Brasil incluso, ¿qué árbol tiene en su mente que está en la Biblia? Toda la gente hace así en una voz unísona. Árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, ¿qué ha pasado con el hombre
cuando ha comido el fruto de este árbol? Fue expulsado del paraíso. Ok, entonces la gente habla de eso. Pero hay una otra árbol muy importante que es el árbol de la vida que está en la Biblia. Hay poquísima gente que habla al respecto de ese árbol. Y es justamente este árbol que cuando yo comprendo el significado profundo de este árbol de la vida, que está en la Biblia, en Génesis incluso, yo voy a comprender a Dios absoluto. Porque Dios relativo ha expulsado el hombre del paraíso. Pero Dios absoluto nos ha proporcionado una manera de volvernos al paraíso, y no después de la muerte, sino ahora, en este momento, a través del árbol de la vida. Interesante. Yo pienso que mucha gente va a tomar una Biblia en las manos para procurar. Está en Génesis. Entonces está el árbol de la vida. Este es el texto que yo voy a tratar con ustedes. El árbol de la vida es un árbol que Dios colocó en el centro del jardín del Edén, al lado del árbol del conocimiento del bien y del mal. En tanto, toda la gente habla solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal. En principio, entonces, Dios no impuso ninguna restricción sobre el árbol de la vida. ¿Ok? La restricción estaba aquí, arriba del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva podían acercarse a él, este árbol, y hasta tenían libertad para comer del fruto del árbol que los concedería la vida eterna. Pero no lo hicieron. Mira qué interesante. Nosotros conocemos a Biblia, Génesis, y hablamos siempre de un hecho relativo. Y pensamos que creemos en Dios absoluto. Entonces está aquí. Entonces el árbol de la vida en Génesis está escrito ahí. Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén. Al oriente del Edén. Y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En el medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Está en Génesis capítulo 2. Interesante, ¿no? El árbol de la vida. Y el árbol de la vida nos ha dado frutos también. Mira lo que está. Después que Dios creó al hombre, plantó un hermoso huerto al oriente para que él viviera allí. Dios también hizo que brotan muchos árboles frutales para que Adán y Eva se deleitaran en su belleza y para que comieran de ellos. Luego, en medio del huerto, Dios hizo crecer 2 árboles especiales. Y a Adán y a Eva no se les prohibió comer el árbol de la vida. La única prohibición Dios les hizo fue la de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Que se encontraba justo al lado. La gente se olvida del árbol de la vida, pero no se olvida del árbol del conocimiento del bien y del mal, incluso o que se pasó después que Adán y Eva comieron el fruto de este árbol. Bueno, yo vuelvo en un rato
para poder continuar con esta bellísima historia que está en la Biblia. Muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos y mientras nuestro amigo Reynel estaba hablando los nombres que están ahí participando de nuestra conferencia, me ha tocado profundamente porque yo conozco prácticamente toda la gente que está ahí, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Bolivia, Colombia, Chile. Qué maravilloso. Muchas gracias, muchísimas gracias. Hasta puedo ver sus rostros en mi mente, ¿no? De gente que conviví en Costa Rica, Nicaragua, toda la gente maravillosa de Seicho Noye. Como se dice en portugués, qué saudades, ¿no? O sea, es un sentimiento, ¿no? Te extraño, oh, maravilloso, qué saudades de estar junto con ustedes. Mira, entonces aquí estábamos hablando del árbol de la vida, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y ahí entonces, mira qué interpretación vamos de encuentro a una interpretación muy interesante aquí. Entonces, Eva, ¿no? Comer el fruto de la ciencia, el fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Entonces, a Adán y a Eva no se les prohibió de comer del árbol de la vida, pero traicionado por la serpiente, que tiene su cabeza hasta su cola, o sea, todo su cuerpo, que está arrastrado por la tierra, o sea, representando el materialismo, ha convencido a Eva y a Adán, claro, de que es interesante comer el fruto de la ciencia del bien y del mal para poder tener los poderes de Dios. O sea, solo que estamos aquí representando la idea que el hombre percibió que estaba nu, o sea, sí, las vestimentas, entonces significa que ahí se ha dado cuenta que es un cuerpo carnal. Porque hasta el momento, antes de comer el fruto del conocimiento del bien y del mal, no habían percibido que eran cuerpos carnales. O sea, ahí entonces aquí está, en consecuencia, o sea, sin embargo, ellos escogieron desobedecer a Dios y comer el fruto del árbol prohibido. Como consecuencia de esa acción, el pecado entró al mundo y el ser humano quedó separado espiritualmente de Dios. El pecado significa el encubrimiento, no el pecado moral, moralmente está equivocado. No, o sea, este encubrimiento, o sea, yo me olvido que soy uno con Dios. Esto es el gran pecado. La gran equivocación. No vamos a tratar del tema pecado, una equivocación de creer que nosotros somos cuerpos carnales, que la materia es que interesa, que esto tiene valor material, que esto tiene un valor material, que este cuerpo es existencia verdadera. Este es el pecado, la equivocación, este encubrimiento de la conciencia divina. Ese es el pecado. Y mira qué interesante. Qué interesante. Dios decidió entonces echar a Adán y Eva del huerto del Edén, evitando así que comieran el fruto del árbol de la vida, ¿no? ¿Por qué Dios ha echado a Adán y Eva del huerto del Edén? Evitando inclusive que comiesen el fruto del árbol de la vida, porque el fruto del árbol de la vida nos da la vida eterna. Piense que una persona con esta equivocación mental, creyendo que la materia existe, creyendo en el pecado, en esta equivocación, piense en una persona teniendo la vida eterna con este concepto equivocado. Sufrimiento eterno. Entonces, la representación bíblica de que Dios nos ha expulsado
del jardín de Edén fue un acto de amor para protegernos, para nos dar oportunidad de comer el fruto del árbol de la vida y crear otra conciencia desde que nosotros nos abrίσemos nuestra mente para esta conciencia de que la materia no tiene existencia verdadera. Entonces, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, Dios ha declarado, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. O sea, un acto de amor, no de castigo. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabaje la tierra y todo eso. Entonces, ahí en Apocalipsis aparece el árbol de la vida, solo que en Génesis, el pasado, Apocalipsis en el futuro. Entonces está ahí en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, ¿no? El árbol de la vida es un símbolo de varias cosas. Entonces en unos versículos, capítulo 2, versículo 7, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces el árbol de la vida se encuentra en el paraíso y es allí donde estaremos todos los que preservaremos hasta el fin el amor y el servicio a Dios, el amor a Dios. Entonces hay, por ejemplo, un pasaje que habla respecto de la provisión, ¿no?, eterna de Dios para sus hijos, recompensa y bendiciones, ¿no? Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. O sea, fuimos expulsados del paraíso, pero Dios nos ha dado la oportunidad de ingresar en la ciudad por las calles hasta el árbol de la vida que da un fruto. Este fruto es una simbología. El fruto del árbol de la vida está en las palabras de la Biblia, en las palabras de los libros. Toda vez que abro un libro de Seiichi Noye, estoy comiendo un fruto del árbol de la vida. Toda vez que leo la Biblia con la comprensión correcta, estoy a comer un fruto del árbol de la vida. Entonces aquí, dichosos los que lavan sus ropas, o sea, que cambia su mentalidad, para tener derecho al árbol, no es ropa, ¿no? Es la mentalidad, la mente. Para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22. Y finalmente, claro, que en Proverbios también habla del árbol de la vida, pero en el presente. Aquí está en Proverbios 3. Ella es árbol de la vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Dichosos los que la retienen. Conocen las enseñanzas, retienen en su mente, predican las enseñanzas y practican las enseñanzas, practicándola con su cuerpo, con su mente, con su corazón. Ahí sí yo estoy comiendo el fruto de la ciencia, el fruto del árbol de la vida. Mira qué interesante. Entonces en la página 192, para encerrar y después vamos a hacer una oración, el profesor escribe, página 192, el verdadero hombre es iluminado. O sea, aquí el concepto del hombre absoluto. Es libre, es hijo de Dios. Esta es la verdad predicada por Seiichi Noye. Lo que ha oscurecido, mira, entonces esto es árbol de la vida. Esta declaración. El verdadero hombre es iluminado, es libre, es hijo de Dios.
Esta es la verdad predicada por Seichonage. Ahora mira el concepto que ha expulsado el ser humano del paraíso. Lo que ha oscurecido nuestra vida es la idea generalizada de que puede existir el pecado, así como la idea de que originalmente existen malhechores, cuyo objetivo único en la vida es explotar al prójimo. Una sociedad que reconoce firme y ciegamente la existencia de estos males jamás logra ser iluminada. O sea, aquí está representado el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hecho de reconocer la maldad, la fealdad de una sociedad y de las personas es comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. El hecho de reconocer que solamente existe la imagen verdadera, perfecta, creada por Dios, es comer el fruto del árbol de la vida. Es ingresar en jardín del Edén por la ciudad, por la calle que llega hasta este árbol. Las dos árboles están juntas, lado a lado, y yo voy a poder elegir si como el fruto de la ciencia del bien y del mal o si como el fruto del árbol de la vida. ¿Ok? Bueno, vamos entonces aquí a encerrar la conferencia, pero claro que una oración, porque ahí vamos a beber un poquito más o comer un poquito más del fruto de la ciencia del árbol de la vida. Oh, mira cómo es increíble, cómo está en nuestro subconsciente este árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Del conocimiento del bien y del mal. Entonces, vamos a comer, disfrutar de este fruto, de este árbol de la vida. Este árbol de la vida que está entonces en Génesis capítulo 2, ¿ok? Y vamos a hacer una práctica recitativa, reino de Dios de infinita provisión. Les pido para que se pongan en posición de oración con las manos justas postas delante del rostro, con el corazón abierto a Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, uno con Dios. Acompañe mentalmente entonces esta oración. Canto evocativo de Dios. Oh Dios Padre, que das vida a todos los seres vivientes, bendíceme con tu Espíritu. Yo vivo no por mi propia fuerza, sino por la vida de Dios Padre presente en todo el universo. Mis obras no soy yo quien las realiza, sino la fuerza de Dios Padre presente en todo el universo. Oh Dios, que te manifestaste a través de Seichonage, para indicar el camino del cielo y de la tierra, protégeme. Palabras de oración. Dios es mi Padre, fuente del éxito y de la alegría. Soy hijo de Dios, heredero del éxito y de la alegría de Dios. Dios posee todas las riquezas de la faz de la tierra, todas las fuentes de riqueza del universo. Como soy hijo de Dios, poseo todas las riquezas de la faz de la tierra, todas las fuentes de la riqueza del universo. En el pasado delineé la pobreza en mi mente y porque mentalicé la pobreza, me volví hijo de la pobreza. A pesar de eso, Dios perdona a este hijo pródigo. En este momento, el hijo pródigo regresa al reino de Dios. Dios me concedió la riqueza que posee y me hizo un rico hijo de Dios. Y me hizo un rico hijo de Dios. Dios me concedió la riqueza que posee y me hizo un rico hijo de Dios. Ya soy rico, ya soy exitoso. Dios es mi tesoro. Ya soy rico, ya soy rico. Dios es todo de todo. Dios es todo de todo. Todo es mío, soy poseedor de todas las cosas,
Todo lo que tengo soy rico, soy bien abastecido. Nada existe que no sea mío. Nada existe que no sea mío. Soy poseedor de todo. Así como Dios es poseedor de todas las cosas, soy poseedor de todas las cosas, soy poseedor de todas las cosas. Dios es mi riqueza, soy poseedor de todas las cosas. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos entonces a la recitación. Vamos a recitar por algunos minutos las palabras reino de Dios de infinita provisión. Todos juntos. Reino de Dios de infinita provisión, 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 reino de Dios de infinita provisión. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Cántole la gran armonía. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, hoy estudiamos este libro para realizar el amor y la oración. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy. Les deseo ahí una gran semana, que todo salga bien para ustedes con esta convicción en Dios absoluto. Muchas gracias por su cariño. Estamos ahí, claro, con una voluntad muy grande de encontrarlos personalmente. De aquí un poquito tiempo, un ratito ahí, vamos a estar juntos presencialmente una vez más. Muchas gracias, que Dios bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.